Si alguien se pensaba que después de los vídeos anteriores habíamos terminado de hacer cosas con LEDs y con pulsadores, pues bueno, estaba un poquito equivocado, ¿vale? Todavía podemos hacer más cosas usando solo LEDs y pulsadores. Vamos a ver este circuito en el que tenemos un LED rojo, un LED amarillo y un LED verde, y tenemos tres pulsadores. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro circuito? Este pulsador es el de on-off, ¿vale? Aquí está encendido el LED rojo como si estuviese en stand-by. Y si pulsamos, se van a encender el amarillo y el verde, que tienen otros dos pulsadores, que nos sirven para cambiar el estado o el comportamiento de estos dos pulsadores, estos dos LEDs. Inicialmente están fijos. Si pulso el que está junto al LED verde parpadea una vez por segundo. Si pulso el que está junto al LED amarillo, de manera independiente, ¿vale?, parpadea cambiando de estado cada un tercio de segundo, ¿vale? Entonces cada segundo cambia de estado, se enciende o se apaga. Este otro cada tercio de segundo se enciende o se apaga. Si yo pulso cualquiera de los botones de nuevo, vuelve a su estado fijo, ¿vale? Vemos que ambos son independientes. E independientemente en el estado en el que se encuentren, si en cualquier momento pulso este otro, vuelven al rojo, ¿vale? Entonces, estamos en stand-by, enciendo el sistema, ambos fijos, doy a cualquiera de estos pulsadores que actúan de manera independiente, ¿vale? Entonces, hago que parpadee, lo dejo fijo, hago que parpadee, lo dejo fijo, o mientras está parpadeando, le doy también al otro, que parpadea, los pulso, los dejo fijos, hago que parpadeen de nuevo, apago el sistema. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es este circuito. ¿Qué es lo interesante de este circuito? El hacer que los dos LEDs se comporten de manera independiente. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a empezar con nuestro diagrama de estados. Vamos a crear un nuevo dibujo en Google Drive mismamente. Vamos a cambiar su título. Vamos a llamarlo estados independientes, que es lo que vamos a ver en este ejemplo. ¿Por qué lo llamamos estados independientes? ¿Qué es lo que ocurría en nuestro vídeo? Teníamos que, por una parte, el LED verde y el LED amarillo parpadeaban uno independiente del otro, ¿vale? Eran independientes. Uno podía estar parpadeando mientras el otro no lo hacía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear dos diagramas de estado. Como ambos LEDs se comportan de forma independiente, vamos a crear un diagrama de estado para el verde. Entonces vamos a pensar, ¿cómo puede estar nuestro LED verde? Puede estar, vamos a decir, off, ¿vale? Lo que sería con el LED rojo encendido, está off, el LED verde todavía no hace nada. Si pensamos en el LED verde, también puede estar fijo. Vamos a llamarlo off verde. Nos estamos refiriendo al verde. Puede estar fijo el verde. Puede estar parpadeando encendido, o puede estar parpadeando apagado. ¿Vale? Estos serían los estados que podría tener nuestro LED verde. Vamos a centrar esto, dejarlo un poco bien. El LED verde puede estar off, estaría encendido entonces el LED rojo. Si pulsamos el botón de on-off se quedaría en fijo. Vamos a darle la vuelta a esto porque realmente tal y como está hecho el sistema, para que nos quede luego un poco más claro el diagrama, si estando fijo pulso el botón on-off, vuelve al off. Si pulso el botón de cambio de modo, se apaga. Si pasa el tiempo se enciende, si pasa el tiempo se apaga. Si fijo
si pulso desde cualquiera de estos, de nuevo el de cambio de modo vuelve a fijo, y si desde cualquiera de estos dos pulso on-off, vuelve al off. Bueno, pues vamos a crear las transiciones. Desde aquí hemos dicho que si hay una pulsación en el botón on-off, ¿vale? Si hay una pulsación en el on-off, pasamos a encender el verde de manera fija, ¿vale? Vamos a poner esto un poco mejor, así. Si detectamos una pulsación en el botón de on-off, encendemos el verde de manera fija. Si estando en fijo verde tenemos otra pulsación del botón on-off, lo que tendremos que hacer será poner el verde en off. Entonces, si aquí detectamos otra pulsación en el botón on-off, tendremos que hacer un off, tendremos que apagar el verde. Bueno, ya que estamos diciendo on-off, vamos a utilizar un lenguaje un poquito coherente. Esto vamos a alejarlo un poco. Aquí lo ideal sería utilizar conectores para todas las flechas que se muevan solos. El problema es que con esta herramienta de dibujos de Google no podemos poner más que 4 conectores en los rectángulos, por lo tanto tenemos que andar reajustando las flechas. Pero bueno, para crear estos diagramas sencillos es suficiente. Más transiciones. Si estoy en fijo verde y pulso el pulsador de control del verde, vamos a llamarlo pulsación verde, vamos a bajar esto aquí. Si pulso el pulsador que controla el verde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que apagar el verde para que empiece a parpadear, ¿vale? Lo apago. Si estoy en ese estado apagado, puedo hacer 3 cosas. Puedo pulsar de nuevo el botón on-off, con lo que tendría que apagar el verde. ¿Qué más puedo hacer? Puedo volver a pulsar el botón de cambio de estado, ¿vale? El botón de control del verde. Epa. Si pulso de nuevo este botón, si hago una pulsación del botón de control verde, tengo que volver a poner en on el verde como fijo, ¿vale? O incluso aquí este on podría sobrar. Así, más sencillo, ¿vale? ¿Y qué más puede pasar si estoy en apagado verde? Que pase el verde, hemos dicho, un segundo, ¿vale? Entonces, si el tiempo desde el último cambio de parpadeo, si el tiempo de cambio verde es mayor o igual que 1 milisegundo, lo que haré será encender el verde. Y cuando estoy aquí con el verde encendido, pues puede que pase un segundo, con lo que apagaré el verde. Vamos a intentar ampliar esto un poco, a ver si el 1000 sube para arriba. Así. Entonces, si pasa otro segundo, apagaré el verde, y si pulso el botón de on-off,
el verde pasa a estado off verde. ¿Vale? Este sería nuestro diagrama de estados para el verde. ¿Qué me falta? ¿Cómo comienza el LED verde inicialmente? Pues inicialmente el LED verde va a estar en estado off. Inicialmente está encendido el LED rojo. Por lo tanto, vamos a decir que aquí, que inicialmente, vamos a copiar esto, vamos a borrar la condición, al inicio lo que hacemos es poner el verde en off. Entonces, inicialmente el verde está en off. Si pulso el botón de on-off, va a fijo. Si desde aquí pulso on-off, va a off. Si desde aquí pulso el botón de control del verde, lo apago para empezar a parpadear. Si desde aquí vuelvo a pulsar ese botón, vuelvo a fijo. Si pulso on-off, se apaga. Si pasa un segundo, enciendo. Si estando aquí pasa un segundo, apago. Si estando aquí vuelvo a pulsar on-off, apago. Y me falta uno, que sería, vamos a utilizar un conector angular para poder venir desde aquí, que es que si estoy encendido, también puedo pulsar el botón de control, con lo que volvería al fijo. Nos faltaba esta última transición. Entonces, ahora sí, este sería el diagrama de estado para el LED verde. El amarillo, en este caso, es exactamente igual, con una diferencia, que en lugar de tener que pasar 1000 milisegundos, tendrán que pasar 333, ¿vale? Un tercio de segundo. Lo que vamos a hacer va a ser copiar el diagrama del verde y de manera independiente, pero dentro de la misma página, vamos a ampliar un poco el tamaño de la página. Vale. Y lo único que vamos a hacer va a ser cambiar verde por amarillo. ¿Vale? Si pulso on-off, dejo el amarillo en fijo, amarillo. Si desde aquí pulso el on-off, ¿vale? Detecto que se ha pulsado el on-off, que es el mismo botón on-off que para el verde, ¿vale? Paso a off amarillo. Si pulso el botón de control del amarillo, apago el amarillo, por lo tanto paso a estado apagado amarillo. Si desde aquí pulso on-off, paso a off amarillo. Si pasa el tiempo de cambio del amarillo, vamos a ampliar esto un poco, que en este caso no serán 1000, sino 333, ¿vale? Enciendo el amarillo en el parpadeo. Si estoy encendido amarillo y pasa de nuevo el tiempo de cambio del amarillo, que no son 1000 sino 333, voy a ampliar esto un poco, ¿vale? Lo que hago es apagar el amarillo. Si desde aquí pulso el de control de amarillo, dejo fijo el amarillo. Si desde aquí pulso el botón de control de amarillo, estando en amarillo, voy también a fijo amarillo. Y si desde el encendido amarillo pulso on-off, paso el amarillo a off. Hemos cambiado todos los verdes por amarillos y vemos que es exactamente igual, con la única diferencia que el tiempo en este caso van a ser 333. Entonces vemos que ahora tengo dos diagramas de estado. Algunas de las transiciones dependen del mismo botón, ¿vale? Estas transiciones dependen todas del botón on-off. Van a compartir ese botón
ambos diagramas, y otras son independientes. Pues estos tiempos son diferentes de estos tiempos, este botón de control del verde es diferente del botón de control del amarillo, ¿vale? Podrían ser dos diagramas totalmente distintos si tuviésemos dos partes independientes en nuestro circuito. En este caso tenemos una parte que controla el verde y otra parte que controla el amarillo, y casualidad, pues bueno, hacen prácticamente lo mismo. Pero bueno, con esto tenemos nuestros diagramas de estado. Vamos allá con la simulación. Vamos a borrar, tengo aquí un nuevo circuito, voy a cambiarle el nombre, vamos a llamarlo estados independientes, ¿vale? Pues para saber qué estamos haciendo es lo importante, un diagrama, dos diagramas de estados independientes en el mismo circuito. Vamos a añadir la placa de prototipos pequeña, esta, que es la que estamos utilizando nosotros. Vamos a añadir la placa Arduino Uno R3, que es la que estamos utilizando nosotros. Pues aquí debajo. Vamos a ajustar. Vale. Vamos a utilizar 3 LEDs. Por lo tanto, desde el Arduino Basic Kit, que es el kit con el que nosotros trabajamos, vamos a coger 3 resistencias de 220 ohmios para nuestros 3 LEDs. Como vamos a trabajar también con pulsadores, vamos a coger 3 resistencias de 10 kiloohmios para nuestros 3 pulsadores. Vamos a coger un LED rojo, un LED verde y un LED amarillo, y vamos a coger 3 pulsadores. Estos son todos los componentes que necesitamos. Vamos a conectar la alimentación de nuestra placa, 5 voltios. Y tierra. Vamos a conectar, pues aquí, el primer pulsador, vamos a ponerlo. Recordamos que tenemos que llevar a una pata 5 voltios y en la otra, por una parte, una resistencia a tierra y por otra parte una resistencia grande a tierra, y por otra parte, pues por ejemplo, lo conectamos al pin 2 de Arduino para controlarlo desde ahí. El LED verde, vamos a ponerlo aquí al lado. Vamos a ponerlo justo al lado para ahorrar espacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde el 3, por ejemplo, vamos a controlar este LED y su resistencia de 220 ohmios la llevamos a tierra. ¿Vale? El LED amarillo, vamos a colocarlo aquí al lado y es exactamente lo mismo. Este vamos a controlarlo, por ejemplo, con el pin 4 y su resistencia correspondiente a tierra. Vamos a poner junto al LED amarillo su pulsador de control, el mismo esquema, y este vamos a obtener su valor desde el pin 5, y al final de nuestro circuito lo que vamos a hacer va a ser poner el otro pulsador, mismo esquema, ¿vale? Por una parte, por una pata, 5 voltios a tierra. Para liar menos podemos hacerlo con la otra, ¿vale? 5 voltios a tierra. Si lo hacemos con esta otra, se cruzarán menos cables. Esto, por ejemplo, vamos a obtener su valor a través del pin 9 y junto a él el LED rojo
que va a llevar una pata para controlarla, para controlar este LED, pues por ejemplo esta, y desde la otra con su resistencia a tierra. Este sería el montaje de nuestro circuito en el simulador. Repasamos. Cada pulsador tiene una pata a 5 voltios y la otra con una resistencia grande a tierra y al pin con el que vamos a obtener su valor, ¿vale? Los tres pulsadores tienen el mismo esquema. 5 voltios, a este simplemente le hemos dado la vuelta, ¿vale? Y los LEDs, la pata larga va al pin de Arduino con el que vamos a controlarlo, ¿vale? Al pin de Arduino con el que vamos a controlar, a la pata larga, y la pata corta a través de una resistencia de 220 ohmios a tierra. Ya tenemos montado nuestro circuito. Vamos allá con el código. Vamos a borrar el código de ejemplo que viene siempre y como siempre vamos a empezar con nuestros pines. Los pines serán constantes enteras para decir dónde tengo conectado el LED verde, que en este caso lo tengo en el 3, donde tengo conectado el LED amarillo, que en este caso está en el 4, y donde tengo conectado el LED rojo, que en este caso está en el 8. Además tengo 3 pulsadores, el pin del pulsador para controlar el verde lo controlo a través del pin 2, el amarillo lo controlo a través del 5 y el pulsador de on-off, ¿vale? Voy a llamarlo on-off, lo controlo a través del 9. Estos son mis pines. ¿Alguna otra constante que vaya a necesitar? Las constantes de los tiempos, ¿vale? Tengo que el tiempo del verde son 1000 milisegundos y el tiempo del amarillo hemos dicho que es 1/3 de segundo, 333. Estados. ¿Qué estados va a tener mi sistema? Vamos a empezar con el verde. Vamos a tener const int, vamos a tener el estado, voy a ponerlo así con una V, estado verde, el verde puede estar en off. Vamos a copiar esto. El verde puede estar fijo, puede estar parpadeando apagado o puede estar parpadeando encendido. El amarillo, los mismos estados. Vemos que repetimos los valores de las constantes. Podemos repetirlos o podemos ponerlos diferentes. ¿Por qué los repetimos? Porque son dos diagramas de estado independientes. Vamos a controlarlos de manera independiente. Si no queremos liarnos, podríamos poner aquí 4, 5, 6 y 7. Pero realmente, como son dos diagramas de estado independientes que vamos a controlar de manera independiente, no pasa nada porque se repitan los valores de cada uno de los diagramas de estado, ¿vale? Los de uno que se repitan en el otro, siempre y cuando no se repitan para los estados de un mismo diagrama. ¿Qué variables vamos a necesitar? Bueno, pues lo primero necesitaremos el estado del verde, que lo vamos a inicializar con un estado cualquiera, y necesitamos el estado del amarillo, que vamos a inicializarlo también como un estado cualquiera. Además de los estados,
vamos a pensar qué más cosas estamos utilizando. Estamos utilizando 3 pulsadores. Pues cada pulsador, si estamos detectando pulsaciones, tendremos el pulsador antes para el verde, que vamos a inicializarlo con low, el pulsador antes del amarillo y el pulsador antes del on-off. Y además de los antes, necesitaremos los ahora. El ahora del verde, el ahora del amarillo y el ahora del on-off. De esta forma vamos a obtener los datos para los 3 pulsadores. Y además estamos trabajando con tiempos. Cuando trabajamos con tiempos, utilizamos siempre 3 variables. Una variable que es el tiempo del sistema, otra variable que es el tiempo que ha pasado desde que hicimos el último cambio y otra variable que es el tiempo en el que hicimos el último cambio. El tiempo es común para toda la placa, ¿vale? El tiempo nos dice cuánto tiempo lleva funcionando nuestro circuito. Esto es independiente para el verde, o sea, va a ser el mismo tiempo tanto para el verde como el amarillo. Cuando encendemos el circuito lo encendemos para ambos. Por lo tanto, el tiempo es una única variable. Pero el tiempo de cambio y el tiempo del último cambio, ¿vale? El tiempo que hace desde el tiempo que ha transcurrido desde que ha cambiado un LED y el tiempo en el que cambió ese LED, ¿vale?, serán diferentes para el verde y para el amarillo. Por lo tanto, aquí necesito tiempo de cambio del verde y tiempo en el que se realizó ese cambio en el verde, en el amarillo y en el amarillo, ¿vale? El tiempo que lleva encendido el circuito es el mismo para ambos LEDs, pero el tiempo que ha transcurrido desde que se cambió el LED verde será diferente al tiempo que ha transcurrido desde que se cambió el parpadeo del LED amarillo. Y el momento en el que se cambió el parpadeo del LED verde será diferente al momento en el que por última vez se cambió el estado de parpadeo del LED amarillo. Por lo tanto, necesito diferentes variables de tiempo de cambio y de último cambio, pero la variable tiempo será común para todo el circuito. Vamos a inicializar. Inicializamos siempre con la función setup. Se me ha colado ahí un igual. La función setup con pin mode vamos a decir que el pin del LED verde es una salida, lo mismo el pin del LED amarillo y el pin del LED rojo, y los pulsadores, pin del pulsador verde es una entrada, input, lo mismo para el pulsador amarillo y lo mismo para el pulsador on-off. ¿Qué nos falta en la función setup? Al final de la función setup tendremos que decir que el LED verde pasa a estado off y el LED amarillo pasa también a estado off. Entonces, más adelante crearé una función que será off verde para pasar el verde al estado off y otra función que será off amarillo para pasar el amarillo a estado off. Entonces voy a hacer las llamadas a off verde, que es una función que crearé más adelante, y otra llamada a off amarillo, que es otra función que crearé más adelante. Y en la funcionalidad
nuestra función loop. En este caso va a hacer tres cosas. La primera, como siempre, vamos a obtener los datos necesarios para trabajar en esta vuelta de la función loop. Y ahora vamos a hacer una función para controlar el circuito verde y vamos a hacer otra función para controlar el circuito amarillo. Vamos allá con obtener datos. Obtener datos no debería de tener ya ningún misterio para nosotros, porque estamos trabajando con pulsadores. Pues sabemos que para el pulsador on-off, ¿vale? Hemos llamado la variable pulsador antes on-off. Lo primero guardamos lo que había en ahora de la anterior vuelta y después en el ahora hacemos un digital read de pin pull on off. Y esto lo mismo, exactamente lo mismo, lo repetimos para el verde. Y lo repetimos para el amarillo. Obtenemos el estado de los tres pulsadores. Además, tiempos. Por una parte, en la variable tiempo, con milis, cogemos el tiempo actual del sistema. Además, el tiempo que ha transcurrido desde que cambió el verde es restar, lo calculamos restando al tiempo actual el tiempo en el que se realizó el último cambio del verde, y el tiempo que ha transcurrido desde que cambió el amarillo lo calculamos restando al tiempo actual el tiempo en el que cambió por última vez el amarillo. Y además, como estamos trabajando con pulsadores, ¿vale? Como aquí estamos trabajando con pulsadores, al final de este obtener datos vamos a hacer un delay de 50 milisegundos para ignorar, para evitar rebotes en esos pulsadores, ¿vale? Obtener datos. Listo. Vamos allá con la función controlar verde. Lo primero que vamos a hacer va a ser implementar todo lo relativo al control del LED verde y después básicamente lo copiaremos y lo adaptaremos para el amarillo, ¿vale? Entonces, controlar verde. Como siempre, hacemos un switch de la variable estado, en este caso la variable estado verde, que tendrá 4 valores. Puede ser estado verde off, que lo que tendremos que hacer será controlar el verde off, y tenemos otros 3 estados que son el verde fijo, el verde parpadeando encendido y el verde parpadeando apagado. En este caso controlaremos el verde fijo, controlaremos el verde encendido y controlaremos el verde apagado. ¿Cómo controlamos el verde cuando está en off? Vemos que hay una única transición, que es detectar pulsación en el botón de on-off. Ya sabemos cómo controlamos si ha habido una pulsación en un botón. Si pulsador antes del botón on-off era high y pulsador ahora del botón on-off es low, es que antes estaba pulsado y ahora no. Hemos hecho una pulsación. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que poner el verde en modo fijo. Fijo verde. Y no tenemos más transiciones desde controlar verde off. ¿Vale? Desde este estado verde off. Siguiente. Tenemos controlar el verde cuando está fijo. Aquí tenemos dos transiciones. La primera, cuando se pulsa el botón de on-off, volvemos al estado off. Pues vamos a copiar esto. Y tenemos que, si detectamos una pulsación en el on-off, vamos a estado off. Vemos que este off verde es la misma función que hemos utilizado aquí en el setup, que definiremos más adelante, que lo que hace es poner el verde en estado off. Y tenemos otra transición más, que en este caso es que si hemos detectado, vamos a copiar esto, si hemos detectado pulsación en el botón de control del verde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hemos detectado pulsación en el de control del verde, tenemos que apagar el verde. No nos confundimos, off verde es que lo ponemos en estado off y apagar es que lo ponemos en estado de parpadeo, pero apagado. ¿Vale? Tenemos controlar verde fijo. Vamos allá con controlar verde encendido. Controlar verde encendido tiene, estamos aquí, tiene tres transiciones. On-off, apagamos el verde. El cambio, el de control de verde, nos vamos a fijo verde. Y si pasa un segundo, nos vamos a apagado verde. Bueno, pues entonces estos dos nos sirven. En estos dos tenemos que, si pulsamos el on-off, ponemos en off. Si pulsamos el de control, nos vamos a fijo. Y otro else. Si el tiempo de cambio del verde es mayor o igual que el tiempo necesario para el parpadeo del verde, estamos encendido, lo que tendremos que hacer será pasar a apagar el LED mientras está parpadeando. Y controlar el verde cuando está apagado es prácticamente lo mismo. Controlar el verde cuando está apagado es prácticamente lo mismo. Vemos que con el on-off pasa a off, con la pulsación del de control de verde pasa a fijo, y aquí la única diferencia es que si pasa el tiempo de cambio del verde, ¿vale?, nos vamos a encendido. Por lo tanto, on-off se pone en off, el de control pasa a fijo, y si ha pasado el tiempo, como estamos parpadeando y estamos apagados, encendemos el verde. Nos falta implementar las funciones que realmente controlan esas acciones en las transiciones. Off verde lo que hará será un digital write en el pin del LED verde y lo pondrá a low, y un digital write en el pin del LED rojo y lo pondrá a high, es decir, apagamos el LED verde y encendemos el rojo. Además, tendremos que indicar que el estado del verde es ahora estado verde off. ¿Hacemos algo con respecto a los tiempos? No, porque el tiempo es solo para el parpadeo. Fijo verde. Fijo verde hará lo contrario. Fijo verde pone el verde encendido, el rojo lo apaga y el estado del verde será ahora fijo.
Encender verde. Encender verde lo que hará será poner el verde encendido. El rojo aquí no pinta nada. Hemos venido desde el fijo, por lo tanto el rojo sabemos que está apagado sí o sí, ¿vale? Entonces el verde lo encendemos, el estado del verde será ahora encendido, y aquí sí, aquí el tiempo del último cambio del verde será el tiempo actual, ¿vale? Aquí estamos controlando parpadeos, aquí si influye este tiempo, actualizamos el tiempo del último cambio. Y apagar verde es prácticamente lo mismo. Apagar verde, aquí lo que hace es apagar el LED verde. Con respecto al rojo no nos preocupamos, porque como venimos del fijo o del encendido, sabemos que va a estar ya apagado el rojo. El estado del verde es ahora apagado, y como estamos controlando tiempo de parpadeo, actualizamos, ¿vale? Ahora, el tiempo actual es el tiempo en el que hemos hecho el último cambio en el LED verde. Hemos hecho todo lo relativo al verde. Nos falta el rojo, el amarillo. Pero antes de continuar, ya que esto es un programa un poquito largo y el amarillo, si esto lo hemos hecho bien, el amarillo es prácticamente lo mismo, es una buena idea probarlo. Vamos a comenzar la simulación. Vamos a obtener un error. Vemos que nos da dos errores. Nos dice que en la línea 51 estamos utilizando la función off amarillo que no hemos declarado, y en la 59 la función controlar amarillo que tampoco hemos declarado. Claro, hemos hecho solo lo relativo al verde, pero vemos que efectivamente aquí estamos utilizando la función off amarillo que aún no hemos creado y la función controlar amarillo que aún no hemos creado. Vamos a hacer una cosa, vamos a comentarlas. No las vamos a borrar porque luego realmente las queremos utilizar, pero como todavía no están hechas, solo hemos hecho la parte del verde, vamos a comentarlas, como que no están ahí. Comenzamos la simulación, se enciende el rojo, bien, pulsamos, pasa el verde a fijo, pulsamos, parpadea una vez por segundo, si pulso este se apaga, pulso, parpadea una vez por segundo, si le doy al de cambio, si vuelvo a pulsar se pone fijo, si vuelvo a pulsar parpadea, si pulso en cualquier momento se apaga. Este todavía no hace absolutamente nada porque no hemos hecho lo del amarillo, pero esta parte es correcta. Bueno, esto no, el código. Vamos allá entonces con el amarillo. Ahora esto nos vuelve a interesar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Todo lo relativo al verde vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y vamos a adaptarlo. Esto será ahora controlar amarillo. Si el estado amarillo es off, controlaremos el amarillo en off. Si el estado de amarillo es fijo, controlaremos el amarillo en fijo. Si el estado de amarillo es encendido, controlaremos el amarillo en encendido. Y si el estado del amarillo es apagado, controlaremos el amarillo en apagado. ¿Cómo controlamos el amarillo cuando está off? Pues si pulsamos el botón de on-off, fijo amarillo. ¿Cómo controlamos el amarillo cuando está fijo? Si pulsamos el on-off, pasamos el amarillo a off, y si pulsamos el botón de control del amarillo, parpadeo del amarillo. Lo mismo para el resto de funciones. Controlar el amarillo cuando está encendido. Si pulsamos el botón de apagado, apagamos el amarillo. Si el pulsador del amarillo antes estaba a high y ahora está a low, lo ponemos fijo. Si ha pasado el tiempo de cambio del amarillo, y estamos parpadeando, apagamos el amarillo. Exactamente
lo mismo para el apagado. Amarillo, 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 tiempo de cambio del amarillo, tiempo, esto en mayúsculas, encendemos amarillo. Y con respecto a las acciones de las transiciones, off amarillo, el pin del LED amarillo lo ponemos a low. Esto realmente no haría falta, porque si ya lo estamos poniendo a high el rojo cuando hacemos off para el verde, no haría falta repetirlo, pero tampoco pasa nada porque pongamos el rojo a high. Estamos repitiendo, es un poco redundante, pero no pasa nada. Fijo amarillo, el LED amarillo pasa a high. Lo mismo, este rojo ya lo estábamos poniendo al low cuando hacíamos fijo verde, que se va a ejecutar a la vez que fijo amarillo. Entonces es un poco redundante, pero realmente da igual. Y este de aquí es el estado del amarillo, estado de amarillo, estado amarillo, y nos queda encender amarillo, que ponemos el amarillo a high y el estado amarillo es encendido, y el último tiempo de cambio del amarillo es el tiempo actual. Y para terminar, apagar amarillo, el pin del LED amarillo lo ponemos a low, el estado del amarillo será apagado, y como hemos cambiado el tiempo de el parpadeo, ¿vale? El estado del parpadeo, actualizamos el tiempo del último cambio del amarillo. Si comenzamos la simulación, tenemos un pequeño error en la línea 191. 191, se nos ha colado una R. Ahora sí, ocultamos el código, encendemos los dos fijos, parpadea, parpadea, apagamos. Si pulso aquí, no hacen nada hasta que no encienda. Aquí tenemos cómo hemos implementado este diagrama de estado, que tiene realmente dos diagramas independientes. Es un circuito que tiene dos elementos independientes, aunque comparten este botón y comparten el tiempo, que es global, el tiempo de ejecución, que es global para toda la placa.